Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros queridos telespectadores. Esto es El Late de Nacarate. Llegamos hasta ustedes gracias a nuestros queridos auspiciadores. Presentamos a Hotel Mirador de Volcanes, un hotel boutique que reúne todas las condiciones para que usted pueda disfrutar de un espectacular fin de semana. Y ya habilitaron las tinas calientes. Oiga, una maravilla. Situado a las afueras de Puerto Varas, la salida norte, frente a las canchas de golf, ahí se encuentra Hotel Mirador de Volcanes, un hotel boutique realmente espectacular. 10.000 metros cuadrados de áreas verdes. ¿Qué cree que le diga? Magia, sur, todo lo que usted necesita para disfrutar de un momento único. Reunión de negocios, qué sé yo, celebrar algún matrimonio, algún momento especial. Hotel Mirador de Volcanes. Le invitamos a que visite su sitio en internet www.hotelmiradordevolcanes.cl. Y también está con nosotros, como siempre, Paradise. Paradise es el paraíso del sabor. Los mejores y más espectaculares sándwiches de la región usted los puede encontrar en Paradise. En la calle San Francisco, número 669, ahí está Paradise, el paraíso del sabor. Oiga, hoy día nos trasladamos hasta las afueras de Puerto Varas, camino Río Frío. Vamos a conocer un emprendimiento cultural de aquellos. Yo sé que todos nosotros hemos pasado afuera de este lugar que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Hablo del Museo Alemán, que lleva el nombre de su fundador, don Antonio Fellmer Niklicek. Aquí, en este lugar, vamos a conocer un poquito más de la historia de los colonos alemanes que con su legado realmente pudieron contribuir al desarrollo de lo que hoy todos nosotros conocemos como Puerto Varas, Nueva Brauna, etc. Así que no se lo pierda, está realmente imperdible. Vamos a conocer hoy día a través del hijo de don Antonio, hablamos de don Pedro Fellmer. Él nos va a contar la historia, él es el actual administrador de este museo, así que usted no se lo puede perder. Esto es El Late de Nacarate. Como les decía, nos trasladamos hasta las afueras de Puerto Varas, sector Brauna, sector camino Río Frío. Estamos aquí, al interior del Museo Alemán, que lleva el nombre de su fundador, don Antonio Fellmer Niklicek. Y hoy con nosotros el administrador, pero además el hijo de don Antonio, un hombre que recibe todo el legado de este patrimonio cultural histórico, además de todo lo que tiene que ver con los colonos, quiero decir, alemanes y también austriacos. Don Pedro, muchas gracias por darnos la oportunidad, por abrirnos el museo. Yo sé que usted es un hombre que no le gusta mucho dar entrevistas, pero gracias por darnos la oportunidad de poder compartir esta entrevista con toda la gente de Puerto Varas. No, bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, yo creo que entremos rápidamente en materia, don Pedro. Conversábamos fuera de cámara cómo ha sido la historia. Su papá por allá por el año 1975, con esto de decir, chuta, vamos a celebrar el centenario, los 100 años de la llegada de las familias colonos alemanes a la zona. Y dijo, ¿de qué forma lo celebramos? Empezó a recolectar algunos enseres, algunos artefactos. ¿Cómo fue esa parte? Cuénteme usted un poquito. Bueno, en realidad, para esa época, el papá siempre dijo, pero si cumplimos 100 años tenemos que hacer algo. Claro. ¿Cómo no vamos a celebrar 100 años? Ya. Y se juntaron todos los descendientes, los vecinos, y para esa fiesta la gente prestó algunos objetos para hacer una muestra para las visitas. Se invitaron a autoridades de Alemania, de Austria y las autoridades locales y obviamente mucha gente del sector, ¿ya? Y se hizo una muestra, así la gente podía ver algunas cosas que se usaron en esa época. Uh-huh. Y de ahí a mi papá le nació la idea. Dijo, ¿y por qué no salgo a las casas? ¿No? ¿Cómo se va a perder esto todo tan bonito, la gente con las cosas que había visto ahí que la gente había prestado?
Y así comenzó a salir casa por casa. El papá sábado, domingo jamás estaba en la casa. Se desaparecía, Desaparecía. y empezaba a traer, pero usted me contaba algunos detalles igual interesantes ahí, que de repente llegaba con esto, en el fondo cachureo, y digámoslo como es. Así es, pues. Y le llenó a la cocina a la mamá ahí. No. Oye, chuta, ¿cómo fue eso? En realidad la mamá era la persona que estaba más enojada. ¿Ya? Pues obvio, él salía un sábado, salía un domingo, llegaba en su auto y abría el portamaleta y empezaba a sacar cachureo y todo lo ponía encima del lavaplatos, ¿ya? Y ahí empezaba a limpiar, empezaba ahí la mamá alegando. Obvio, pues si le ocupaban todo su espacio. Pero en realidad él era su vida, él estaba muy feliz de poder, ¿cómo se llama?, traer esas cosas y de poder captar, ¿cierto?, para conservar las raíces, pues sí, ese era un poco el cuento. Exacto, y él además fue sumamente visionario, porque lógicamente esta es una zona que fue colonizada. Estamos hablando no solamente Puerto Vara, los primeros colonos llegaron a Puerto Montt. El hombre que utilizó el gobierno de Chile fue el famoso Vicente Pérez Rosales, ¿verdad? Sí. Y luego empezaron a llegar no solamente Puerto Montt, Puerto Vara, toda la cuenca del Yanquihue, ¿verdad? Y esta zona, usted me decía que fueron colonos que no les tocó orilla de río, por decir, Bueno, claro. digamos, estar cerca del río, pero a orilla de río, quiero decir, orilla del agua. Sí. Pero además en esta zona particularmente no solamente llegaron alemanes, sino principalmente también austriacos. Claro, austriacos. Más que nada, el último grupo fue austriaco. Pero en general a la orilla del lago también llegaron algunos austriacos por el sector de línea Pantanosa. Okay. Pero el último grupo llegó acá y esos eran todos austriacos. Y su papá, viendo toda esta situación, esta realidad, ya pasaron 100 años, dice, voy a celebrar estos 100 años, pero después dice, tengo que dejar un legado a las futuras generaciones. Me imagino yo, él pensando en sus nietos, en sus bisnietos, y que la gente también conozca todo el patrimonio, no solamente cultural, sino aquí hay maquinaria, aquí hay enseres domésticos de toda clase, y cosas que a mí me sorprendían. Usted nos va a mostrar y nuestra audiencia las va a poder ver, esta máquina para lavar ropa, una cuestión, pero que realmente yo dije, wow, estos gallos realmente eran extraordinarios. Bueno, en realidad yo creo que en esa época la gente tenía casi por obligación usar mucho la inteligencia para crear cosas para hacerse más simple la vida. Correcto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tú viste o la gente va a ver que hay cosas que son muy curiosas y que realmente ahora no existen, y en esa época eran, ¿cómo se llama?, eran casi como la mano derecha de las dueñas de casa o de la gente, pues, de verdad. Correcto. Entonces, fue una época que realmente se creó. ¿Ya? Y se creó para facilitar las cosas, para facilitar la pega. Ahora, si tú empiezas a irte para atrás, ¿cierto?, y empiezas a ver con las cosas nuevas, no se ha hecho nada nuevo. Es que eso me llama mucho la atención. O sea, se han mejorado las cosas, pero se han no se mejorado han hecho tecnologías, cosas nuevas. por ejemplo, cuando entró el tema de la electricidad, obviamente todos los motores funcionan ahora con electricidad, pero esa lavadora a mí me abrió la mente, y dijo, en realidad los actuales creadores, los actuales inventores, en realidad se agarraron de los modelos que ya existían, ¿verdad? Claro, interesante. Claro. Pero ahora también uno tiene que pensar que eso no lo tenía toda la gente, ¿ya? Eso lo tenía cierta gente. Sí, lógico. ¿Ya? La mayoría tenía la batea, la artesa. La artesa, claro. Correcto. Oiga, Pedro, volviendo al tema del museo propiamente tal, su papá de pronto ya comienza a abrir esto para que la gente venga y lo instala en el sótano de su casa, tengo entendido. Ahí comienza, ¿no? claro, ahí comienza. ¿Cómo es esa parte? Bueno, en realidad a medida que iban llegando las cosas, él las iba poniendo en el sótano. ¿Ya? Pero poco a poco ya la gente empezó como a saber. Por lo tanto, claro, era una colección privada, pero siempre había gente que sabía allá donde el señor vamos a ver la colección cosas que tiene, ¿ya? Ahora, cada vez se ponía más complicado porque la gente empezaba a correr la voz y por lo tanto llegaba más gente. Ahora, eso estaba en el sótano de la casa y el sótano estaba dividido en varias piezas, entonces era complicado porque tampoco se podía controlar mucho.
¿ya? Pero más complicado era porque ya después la gente empezaba a pedirte otro tipo de cosas, ¿te fijas? Y eso no estaba habilitado para un museo, era para tener la colección, ¿no? No era para mostrar gente. Déjeme entrar al baño, Sí, don Antonio, y présteme. Claro, no sé, pues el niño tiene que ir a cambiar y la mamá tenía que ir con el niño a pasar al baño a la casa. Entonces eran como cosas desagradables porque perdí un poco tu intimidad. ¿Te Correcto. fijas? Entonces ya se estaba poniendo más complicado. Y en realidad después el Museo Alemán de Frutillar estaba con unas construcciones nuevas ahí, ¿ya? Y se tenía que inaugurar ese museo y justo coincidió en que ya las cosas que tenía el papá en el sótano de la casa ya estaban muy hacinadas, no había dónde meter más, ¿cierto? Y las cosas se prestaron al Museo Frutillar. Y eso fue en 1980, o sea, 1990. ¿ya? O sea, de los años 90, de los 90 hasta el 2000 estuvieron en Frutillar. Son prácticamente 10 años que estuvieron en Frutillar las cosas. Sí. Y que ahí viene su intervención en todo esto. Hay que decirlo, porque usted también agarró ahí el legado. Y claro, viene el momento en que hay que retornar las cosas al lugar de donde principalmente se recolectaron, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a esa etapa, don Pedro, yo quiero que le contemos a la audiencia algo que nos llamó a mí personalmente me llamó la atención mientras lo conversábamos fuera de cámara, cómo era esto de cuando su papá iba a recolectar estos enseres a las casas. Por ahí la gente un poco quisquillosa al principio. Chuta, ¿será que realmente lo vas a poner en un museo y no hay a hacer cosas que lo termines por vender? ¿Cómo fue eso? En realidad yo creo que era una cosa como lógica. Sí. Ya, voy a hacer así como te voy a contar así un poco cómo se hacía. Ajá. ¿Ya? Se salía y se iba por los caminos del sector, ¿cierto? Y se veía una casa y el papá llegaba y se metía a ese campo y conversaba con el dueño de casa y él le explicaba lo que él quería hacer. Correcto. Ahora, obviamente que si la persona no lo conocía o lo conocía solamente de nombre, siempre se iba a negar a que tuviera alguna cosa. Entonces decía, oye, yo vengo y quiero hacer un museo y me gustaría si pudieras apoyarme con alguna cosa antigua que tengas por ahí para algún bar. ¿Ya? Pero la gente no creía. Correcto. ¿Ya? Correcto. También la gente no será cierto, no será mentira. ¿Ya? Ahora, el papá fue muy visionario y muy tenaz, ¿ya? Y si tú no le dabas nada un día, él volvía a pasar dentro de 2 semanas más o 3 semanas más, te volvía ya a insistir, ¿ya? Y así, poco a poco, la gente como que empezaba a conocerlo un poco más y empezaba a darse cuenta que realmente lo que él quería hacer no era era verdad, pues, o sea, no era una cosa que era como para vender o qué sé yo, ¿ya? Y ahí, no sé, pues alguien te tenía una lámpara, algún bar que estaba ahí rota, ¿cierto? Te tenía una máquina que estaba abandonada y te regalaba. Pero el papá les decía, cuando ustedes pasen frente a mi casa, por favor pasen a ver dónde yo las coloqué. Mira. ¿Ya? Y ahí los hacía aparte. Y ahí los hacía aparte del cuento. Exacto. Ahora, cuando tú viste que tú le regalaste una lámpara que estaba toda rota y él la había limpiado, le había puesto una pantalla, ¿cierto? Y la había hecho funcionar, obviamente que callo quedabas. ¿Ya? Oye, esa era mi lámpara. No puede ser. ¿ya? Esa era mi. Claro, te admiraba. Y al mismo tiempo, tú te das cuenta de que ¿cómo se llama? De que tal vez tú podrías ya haber hecho ese mismo trabajo y haberla tenido linda en tu casa. Correcto. ¿Ya? Pero no lo hacían. No lo hacían. ¿Ya? Ahora, ahí tú te dabas cuenta de que realmente era verdad lo que él creía. Y entonces tú ahí le empezabas a juntar cosas. ¿Ya? Pero el papá quería llegar al subterráneo de la casa o quería llegar al altillo de las casas donde había una pieza siempre de cachureo en todas las casas antiguas. Correcto. ¿Ya? Porque se sabía que ahí estaba el arsenal. ¿Ya? Y oiga, esa cosa la gente jamás no la querían mostrar porque ahí andaban los ratones, estaba todo sucio. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces era como que había que hacer un trabajo grande para poder convencer a la gente que te llevara esa pieza. Y una vez que tú llegaste a esa pieza, obviamente estaba ahí todo. ¿Ya? Y ahí casi nadie se negaba por nada. ¿Ya? Y vamos sacando de ahí toda clase de artefactos. Eso era como encontrarse con la mina de oro. La mina de oro. Su papá ahí debe haber estado feliz ahí sacando cosas. Uy, esto lo voy a arreglar. Qué visionario. Yo me atrevería a decir que también hay todo un proceso. O sea, porque en el momento en que a uno le entregan, qué sé yo, un artículo, ya sea un arma, por ejemplo, o
o un artefacto para, qué sé yo, para producir ciertas cosas. No sé, cualquier artículo está lleno de tierra, hay que limpiarlo, me imagino en algunos casos tal vez abrirlo, reparar. Entonces hay todo un tema ahí de que, lo decíamos fuera de cámara, cómo su papá de pronto llega y dice esto que está inservible, esto que está prácticamente en el tarro de la basura, lo transforma, le da vida y más encima lo expone para que no solamente una generación, sino que sabe cuántas generaciones más lo puedan ver, y no solamente ver el objeto, sino entender la historia que hay detrás. Bueno, eso yo lo encuentro sumamente valioso. Eso yo creo que era lo más importante y lo que más él quería. Correcto. ¿Ya? De que las generaciones futuras pudieran ver realmente cómo fue el sacrificado tiempo en que vivieron ellos y obviamente los abuelos, los bisabuelos, que fue mucho más sacrificado todavía, ¿cierto? Pero esa era la idea de... O sea, igual él podría haber dicho, yo me junto todas estas cosas y las tengo para mostrarlas en mi casa y no abrir nada. Claro. ¿Te fijas? Pero la idea no era esa, la idea era mostrar a las generaciones ya cómo había vivido esa gente en esa época y cómo se había sacrificado para salir adelante. Correcto. ¿Ya? Pensemos que aquí esto era puro bosque, ¿ya? No había nada más que eso, y de la nada se hizo todo lo que se hizo, ¿te fijas? Bueno, ahora tú no lo notas mucho, por ejemplo, el cambio que hay. O sea, tú vienes al sur, si eres del norte vas a venir al sur y si vas a encontrar bonito Puerto Vara, vas a encontrar bonito Frutillar, ¿cierto? La zona sur, porque hay ¿cómo se llama? Un legado que dejaron los colonos alemanes y ya. Pero ya todo el país ha progresado mucho, por lo tanto no se nota tanto, ¿te fijas? En algunas cosas tú lo notas, en las construcciones, ¿cierto? En un poco en la forma de vivir de la gente. Pero en general, casi prácticamente Chile está igual en todas partes, ¿te fijas? ¿Ya? Pero años atrás las cosas eran diferentes. O sea, tú llegabas allá a la zona de Valdivia o llegabas a la zona de acá y el cambio era pero tremendamente grande. Me imagino. ¿Ya? Era un cambio tremendamente... Era como llegar a otro país, tal vez. Así era, prácticamente. Claro. Oiga, don Pedro, bueno, volviendo al tema del museo, en el año 2000 entonces, usted dice, papá, ¿sabéis qué más? Las cosas hay que volverlas a traer acá a la casa, están ya prácticamente han pasado 10 años, estuvieron en el Museo de Frutillar, traigámoslas de vuelta. ¿Cómo fue ese proceso? Se ríe usted nomás. Me río porque en realidad fue como un poco difícil igual. Sí. ¿Ya? Bueno, en algún momento a mí yo tuve que ir a Frutillar y fui a ver el museo por cosas de la familia y de repente yo vi que tal vez las cosas tenían que volver. ¿Ya? Correcto. Entonces, aquí en la casa estaba este granero, porque este granero se estaba utilizando muy poco, porque ahora ya no se hacen grandes siembras de trigo, ni de cebada, ni de avena. Entonces, dije, pero ¿por qué no ponemos todas estas cosas acá? ¿Por qué tiene que estar en Frutillar si todas las cosas se reunieron acá? Se reunieron en esta zona. ¿Ya? Justamente. Ahora, mi papá estaba enfermo en ese tiempo y había que contarle mi proyecto. Pero yo al final dije, mejor me quedo callado y voy a hacer todo ¿cómo se llama? Lo que se necesita para poder hacer funcionar un museo. Los permisos, el papeleo, protocolo y toda la cosa. Y eso fue un tiempo largo. Aquí las cosas son con tanta burocracia que se demoran tanto, sí. ¿Ya? Hasta que se sacaron todos los papeles y luego yo tuve que ir a enfrentar a mi papá y decirle lo que yo pensaba. ¿Ya? ¿Cómo fue la reacción ahí? Bueno, en realidad yo creo que también fue un poco inteligencia mía, porque resulta que sí, claro. si yo le voy a contar lo que yo pensaba y lo que yo tenía preparado durante el día, no habría sido muy bueno, porque seguramente no habría resultado. Pero yo llevé todo esto en la tarde, ya muy tarde, un poco antes de que él ¿cómo se llama? Se duerma. Él ya llevaba harto tiempo en cama, estaba enfermo. Y le digo, papá, ¿sabes? Vamos a retirar las cosas de Frutillar. Yo hice todos ¿cómo se llaman? Los contactos, tengo todo listo para que las cosas se vengan acá. Bueno, obviamente la primera reacción del papá fue mala, pero tú siempre haces lo que tú quieres, nunca me preguntas nada, ahora vienes con que el museo lo vas a traer para acá y cómo no me dijiste antes, y etc. Bueno, entonces yo le dije, mira papá, yo incluso te traigo la carta para que se le entregue a la universidad que tenía el mandato del Museo Frutillar. Y le dejé la carta ahí, le dije, mira, léela, está todo hecho. Si tú quieres la firma, si no quieres no la firma. Y buenas noches papá, y mañana nos van. ¿Ya?
Obviamente quedó ahí como refunfuñando un poco. Y me vine. Pero yo sabía que era mucho más inteligente hacerlo así porque él le iba a dar vuelta toda la noche eso. Correcto. ¿Ya? Ay, así en realidad las cosas pueden ponerse acá en el museo y qué sé yo, o sea, en el granero y en realidad Pedro tiene razón, yo me enojé más, no sé, ya uno no sabe lo que pensó en ese momento, pero el otro día la carta está firmada. Estaba firmada. Por lo tanto, bueno, mi viaje después fue a Valdivia, entregar la carta a Valdivia, ya, a la universidad, y para donde se les daba aviso que las cosas se terminaban y se traían para acá. Y ese fue como todo Y ahí después vino el proceso de empezar a trasladarlas para acá. Qué sé yo. Ahora, sumamente interesante porque además este granero donde estamos tiene una estructura pero totalmente de los colonos. O sea, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene más o menos? Mira, yo no sé, nunca lo he medido muy bien, pero debe tener más o menos 30 metros de largo con 10 de ancho. Por 3 pisos. 30 por 10 por 3 pisos estamos hablando. Yo creo que estamos hablando sobre, tal vez tirando un número al azar ahí, sobre los 500 metros cuadrados de construcción. Y realmente uno puede, desde el primer piso, ver toda la historia. Y yo quiero invitar a nuestros telespectadores, a la audiencia, a que hagamos un recorrido. Si usted todavía no ha entrado al Museo Alemán de don Antonio Felmer Nikliche, acá a las afueras de Puerto Varas, tal vez usted vive en Puerto Varas y al igual que yo, tengo que confesarlo, Pedro, varias veces pasamos por las afueras y dijimos, tengo que ir a conocer el museo, no lo hicimos. Bueno, esta es una oportunidad para que usted lo conozca a través de la televisión y después tenga también la oportunidad de hacerlo en forma personal. Vamos a ver este recorrido que nos hace don Pedro Felmer aquí en el Museo Alemán. Yo contaba que estas cosas son de la colonización alemana. Los alemanes que llegaron aquí llegaron en 1875. Este fue el último grupo que llegó, no tenía tierras a la orilla del lago, por lo tanto quedaron hacia el interior. En esa época el viaje demoraba mínimo 4 meses. 4 meses tú venías arriba de un barco a vela. ¿Ya? No existía Panamá, por lo tanto la gente tuvo que pasar por Cabo de Horno. Muchos barcos ahí naufragaron, mucha gente ni siquiera alcanzó a llegar a Chile porque los barcos se hundieron. Aquí en Puerto Montt el gobierno les tenía una bodega donde los alemanes vivieron, fue como la casa matriz. Hicieron el camino Puerto Montt a Lerce, Puerto Vara y luego tomaron sus tierras a la orilla del lago. ¿Ya? Todas las parcelas de alguna forma llegan al lago. ¿Por qué? Porque se podían mover por los barcos, porque no había camino. Ahora, el último grupo que llegó fue el de Braunau, y ese es el grupo está aquí. Ese matrimonio llegó, ese matrimonio tuvo 9 hijos, un hijo es ese. Ahora, esos son los tatarabuelos, estos son los bisabuelos. Estos dos están en esta foto, con 12 hijos. De ahí nació la abuela. Él era el abuelo Felmer, pero a él se le murió su papá, este es su padrastro. Estos son todos sus medios hermanos. Ese es el pelo del papá. ¿Pelo? Sí. Rizos. Sí. Ahora acá. Veo un poquito. Mis abuelos, todos mis tíos, mi papá. Un poco más grande y un poco más grande ahí. Pero están todos fallecidos. Y todos ellos están en esta foto y aquí está toda mi familia. ¿No? Ese que está en brazo ahí soy yo. Ahora, esa fue la casa de mi abuelo, pero esta casa no existe. El terremoto del 60 la dejó muy mal. Y no la arreglaron por lo siguiente. Mi abuela salía de esa puerta y esa chimenea se le cayó encima y ella murió ahí arriba. Por lo tanto, la casa no la arreglaron, la desarmaron. Yo siempre le digo a la gente que grabe ese mensaje y todavía lo puede poner en la entrada de su casa porque es muy bueno. ¿No? Ahora, como yo lo leo, si vienes en mala onda en mi casa, por favor, quédate afuera. Pasémoslo bien, divirtámonos. Cuando te vas, te llevas los problemas, pero no los metas en mi casa. Eso es un poco lo que... Miren, esta máquina hace exactamente lo que hace una máquina actual. Pones la ropa, el agua, el jabón, cierras la máquina y comienzas a lavar. ¿Ya? Ahora yo la voy a abrir para que ustedes vean el movimiento que hace. Es casi igual a lo que hace una máquina ahora. Miren.
ratones, para ratas. ¿Ya? Miren, esta trampa es genial. No atrapa a un ratón, sino que atrapa a varios ratones al mismo tiempo. Tú tienes que poner sobre esa latita un trozo de queso. Pero ese queso no puede ser un queso blandito, tiene que ser un queso parmesano. Sí, seco, duro, ¿ya? Miren, en esa parte de ahí no hay alambre. Ahí. Así ponemos el queso ahí, dejamos la trampa en el suelo y nos vamos. Muy pronto viene el primer ratón por el rico olor que hay. Ve que está el queso allá adentro y va a buscar por dónde entrar hasta que llega aquí. Pero aquí no hay alambre, por lo tanto él va a saltar. Va a querer tomar el queso y se va con queso y todo adentro y se cerró. Y se quedó atrapado aquí. Pero ese ratón jamás se ha sentido atrapado porque está feliz con la comida. Por lo tanto no se da cuenta. Pero ¿qué pasa? Que ese queso es demasiado duro. Le va a tomar mucho tiempo para comerlo y va a empezar a comer ahí. Y mientras él está comiendo, van a empezar a llegar los amigos a ayudar. Y van a ir entrando. Ahora, van a entrar hasta cuando se termina el queso. Una vez que se terminó el queso, ahí sí que se dan cuenta que están atrapados y no entra ninguno más. Ahora tú lo armas en la noche, al otro día puedes encontrar 4, 5, 6 ratones metidos dentro de la rampa. Pero la parte desagradable es que están vivos. Por lo tanto, los tomaban de ahí, después se metían al agua, se ahogaban y se sacaban por ahí. ¿Ya? Esa era como la parte desagradable. Ahora, los hombres no usaban camisa. Cuando se vestían elegantes, usaban solamente este falso. Pechera, cuello, corbatín y puño. Era todo una mentira, era como ahí. Lo que se ve es muy elegante. Debajo no importaba lo que tuviera, pero no te podías sacar la chaqueta. Esa es una prensa para los quesos. Ahora, la mantequilla se hace solamente con crema. Por lo tanto, tenían que tener máquinas para sacarle la crema a la leche. Estas máquinas eran para eso. Por un lado sale la crema y por el otro lado sale la leche descremada. ¿Ya? Ahora yo siempre hago el siguiente comentario. Esa crema se va para la mantequilla. Esta leche descremada se le daba a los cerdos, se botaba. Y ahora vamos al supermercado, es la más cara que hay. Ahora tú pones la ficha, esta se ponía aquí al lado, ahí. Baja por ahí, al llegar abajo, hace partir la máquina. Ven a Paradise y disfruta de los más exquisitos sándwiches de la región y de nuestras increíbles promociones. Entre las 4 y las 7 de la tarde, por la compra de cualquiera de nuestros sándwiches, te llevas tu vaso de bebida totalmente gratis. Encuéntranos en San Francisco 669, Puerto Varas. Ven a Paradise, el paraíso del sabor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Novartis, Salud Animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, Salud Animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del caligus. Novartis, Salud
Salud Animal es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Estamos de regreso acá en el Late de Nacarate, después de ver este interesante recorrido por el Museo Alemán. Oiga, cuánta historia, cuánto legado, cuánto patrimonio, varias cosas que me llamaron la atención, don Pedro. Por ejemplo, que todo el mundo conoce estos artefactos para la música, los conoce como vitrola, pero en realidad no es vitrola, sino esa es la marca, nos explicaba usted. Sí. El nombre sería... Gramófono. Gramófono. Cosas que uno se las pierde. ¿Cuál de los artefactos que pudimos ver es uno de los, a lo mejor, los más preciados para usted o que le tenga mayor, qué sé yo, cariño, no sé? Bueno, tú viste que la dejamos para el final. Sí. ¿Ya? El polifón. El polifón. El polifón es extraordinario. Sí, eso. Es como la guinda de la torta, digo yo. ¿Ya? En realidad siempre lo hemos dejado para el final porque es una máquina espectacular. Aparte que es una de las primeras máquinas que tocaron discos, ¿ya? Y más encima los discos son de metal, ¿ya? Entonces... Actualmente esos, ¿cómo es que se llaman? Hoy día uno lo encuentra... Es casi como, bueno, esa máquina es casi como un Wurlitzer. Es un Wurlitzer. Claro, es casi como un Wurlitzer porque en realidad la trajeron como un negocio. Bueno, le metías la monedita. Tenías que comprar una ficha y claro, era como un Wurlitzer. Y con un catálogo, mira, esto es lo que tenemos este es el repertorio. Sí, claro. Tenemos, qué sé yo, a Bach, tenemos a Beethoven. Pero no era tan ¿cómo se llama? Tan clásico. No me refiero a que no era tan como un Wurlitzer, porque al final el Wurlitzer tú ponías la moneda. Aquí tenía que haber una persona que cambiara el disco porque no era tan automático, claro. ¿Te fijas? Entonces tenía que pasar la moneda, la persona que cambiaba los discos, ¿cierto? Tomaba la moneda y la ponía, ¿ya? Pero en realidad es lo mismo. Pero es impresionante, una máquina del año 1875. 75. Sí, esas máquinas se hicieron en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania. Wow. O sea, en realidad, yo creo, bueno, yo he buscado harto en internet sobre esa máquina, pero en realidad no se sabe muy bien realmente dónde realmente nació, ¿ya? Yeah. Pero son como las cajas de música, pero gigantes. Sí. Espectaculares. Queremos decirle a nuestra audiencia que usted puede interactuar con nosotros antes de seguir avanzando en la entrevista, contarles que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter y también en Facebook. El día de hoy, conociendo esta interesante historia, un emprendimiento, yo le llamaría cultural, un hombre visionario como don Antonio Felmer, que piensa en rescatar todo este legado, toda esta parte patrimonial, histórica de los colonos alemanes y austriacos también en la zona acá de Puerto Varas y particularmente acá en Nueva Braunau. Siempre me ha llamado la atención, don Pedro, que todos nosotros le decimos Nueva Braunau, pero es Nueva Braunau. Se pronuncia la U. Generalmente la gente se come la U, claro. Se come la U. Sí. Nueva Braunau. Sí. Ok, yo quiero llevarlo a otro tema más actual, don Pedro. Lo conversábamos ahí tomándonos un cafecito en la hermosa cafetería que además está, está como orientada en la época colonial. Tiene muebles, el bar ahí muy bonito. Hablando un poco de la parte educativa. Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, los colegios de la zona vienen a menudo acá. ¿Cómo lo ve usted ahí esa parte? Bueno, en realidad yo creo que, bueno, no sé si es por ignorancia o porque la gente no conoce o porque los profesores no tienen mucho interés. Yo encuentro que el museo no lo han valorado. No, ni siquiera valorado. Yo creo que más que sacado provecho. Sí, eso es la palabra. Correcto. No se ha sacado provecho, pero yo creo que deberían venir mucho más colegios. Igual nosotros no hacemos no tenemos un costo tan grande para los colegios, más que nada lo hacemos para poco menos cobramos como para que los niños sepan que las cosas cuestan nomás. Correcto. ¿Ya? Pero no es una cosa accesible para todos los colegios y yo creo que no lo han aprovechado. No lo sabía aprovechar. Sí. Porque es súper interesante, y usted me lo conversaba fuera de cámara, de colegios que vienen de, qué sé yo, del norte, Santiago, otras ciudades,
cómo los muchachos bajan del bus y nos trajeron a un museo, que fome, qué sé yo, y de poco se van entregando porque hay un legado histórico tan valioso, y además hay que decirlo, o sea, los colonos tienen artefactos que realmente nos llaman la atención. A mí me llamó la atención ese asunto que sirve para sacar las botas, por ejemplo. Pensaban en todo. Sí, una en cuestión realidad, sí. realmente... Sí. Bueno, en realidad a mí me llama la atención también eso. Bueno, generalmente yo creo que los colegios que vienen de Santiago, generalmente que vienen de gira de estudio, ya hay mucha gente, muchos profesores que han pasado por acá por el museo y dicen que eso es imperdible y que los niños tienen que venir antes en sus paseos de fin de año, ¿cierto? Así los traen para acá. Ahora, es lo que te contaba yo, cierto, es un asombro para mí, porque se bajan del bus muy enojados y todos así con caras muy como diciendo, pucha, ¿cómo nos traen a un museo? Que es lo más fome que hay, ¿ya? Pero tú a poco empiezas a darte cuenta que las cosas no son tan así, ¿ya? Porque los cabros empiezan a soltarse, como tú decías, y después empiezan a preguntar, se empiezan a interesar, empiezan a hacer preguntas, ¿ya? Y tú te das cuenta que después los cabros salen tan contentos que tú dices, pucha, qué rico a poderlo mostrar, porque realmente la juventud prácticamente no conoce nada de esto, po. Y lo conversábamos. De hecho, usted le hacía la pregunta en alguna oportunidad a estos muchachos: ¿qué pasaría si viene un gran terremoto, hipotéticamente hablando, obviamente, y se queda una generación donde solamente quedan muchachos de 20 años hacia abajo? ¿Podrían sobrevivir? ¿Podrían subsistir? Hablando en términos de agricultura, que no tienen ni idea, qué sé yo, ganadería mucho menos. La mayoría de nuestras futuras generaciones o está ligada a las tecnologías que tienen que ver con los iPads, los smartphones, los computadores. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Cuál era la reacción que ellos tenían? No, en realidad para mí fue sorprendente, porque ponían unas caras muy así de sorpresa por la pregunta. Tú sabías ordeñar una vaca, por ejemplo. Claro. Ni idea. O sea, obviamente que te iban las preguntas que tú le podías hacer y te le iban a responder que no sabía, ¿ya? Ahora, la respuesta, yo podría decirlo hasta medio feo, pero te podría decir, oye, se miraban unos con otros y decían, ¿cómo? ¿Estáis locos? ¿A dónde? Si no sabemos hacer nada, ¿ya? Y se ponían así como ¿cómo se llama? A discutir entre ellos mismos, ¿ya? Porque no sabían prácticamente qué responder, se lo había dejado casi como fue muy sorprendente lo que yo le pregunté, claro, ¿ya? Y claro, ellos se dan cuenta de que realmente ellos están en otra onda, están en otro mundo, y por lo tanto les sorprendió mucho la respuesta, porque sabían que ellos no habían visto jamás, a lo mejor ver sembrar una papa, trabajar en un huerto, ya, trabajar con una máquina, ya. No se imaginaban lo que podían hacer, porque no lo sabían hacer, po. Imposible, po, ¿ya? Entonces fue muy sorprendente para mí. Bueno, fue buena la pregunta también. Claro, muy buena la pregunta. Bueno, este es un legado tremendamente valioso, que nosotros quisimos rescatar también. Siempre en nuestro programa hablamos mucho de la importancia del legado que estamos dejando a nuestras futuras generaciones, y qué importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños, desde sus colegios puedan también tener la oportunidad de conocer cómo fue que se vivió hace 100, hace 150 años atrás. Tal como Pedro nos contaba, no habían caminos en ese tiempo, la vida no era como la conocemos hoy, pero sin embargo esta gente, digamos colonos alemanes, austriacos en esta zona particularmente, se las ingeniaban y hacían productos que realmente a uno lo dejan helado. Por ahí usted mostró una trampa de ratones, que no solamente caza un ratón, sino varios. Súper ingeniosos, súper innovadores. Bueno, don Pedro, estamos llegando casi al final el día de hoy en nuestro espacio. Yo quiero agradecerle a nombre del canal Verde Cerca y a nombre del Late, que nos haya abierto las puertas, en este caso del museo, y poder conocer, y que toda la comunidad de Puerto Varas, en Frutillar, en Yanquihue, nos ven prácticamente en 3 regiones, desde Los Ríos hasta Coyhaique, a través de la señal 33 de Telefónica del Sur. Y ¿cuáles serían las palabras, cuál sería la motivación, sobre todo para los más jóvenes, para que conozcan un poquito la parte histórica? Esa es su cámara. Bueno, feliz de poder mostrar un poco esto, porque y yo creo que es importante que la juventud
vea un poco de cómo se fue esa época y cómo se vivió en esa época. Aparte, yo creo que en la vida que ellos están viviendo, todo está hecho. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, es bueno que ¿cómo se llama? Que puedan ver un poco los orígenes de la zona. ¿Qué más les puedo decir? Los estoy invitando. Cuando tengan oportunidad de venir a la zona o venir a Puerto Vara o a Puerto Montt y pasan por estos lados, bueno, sería bonito de poderlos atender. Además que usted mismo ahí los recibe y le hace el recorrido completo. Bueno, en realidad sí, yo me siento un poco orgulloso de eso porque y usted le apasiona la cosa. Yo vine a hacer este museo, entonces yo lo quiero como que casi como que fuera un hijo, ¿entiendes? Sí. Entonces, qué más feliz de poder mostrar lo que hizo mi papá, ¿te fijas? Y de lo que yo también he cooperado como para que siga funcionando. Hay una pregunta que no puedo dejar pasar, don Pedro, se la hacemos a la mayoría de nuestros invitados aquí en el Late. Tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo feo. Usted es de acá de la zona, nacido y criado. Sí, ahí le decimos a nuestro invitado que esta es la parte donde hay que, en buen chileno, mojarse un poquito, ¿verdad? Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué le viene? ¿De qué? ¿De la zona? ¿De Puerto Vara? De la zona, de Puerto Vara, en términos generales. Yo creo que lo bueno que ha ocurrido en la zona es que ha llegado mucha gente de afuera y yo creo que eso ha sido muy bueno para Puerto Vara porque la gente viene con más ideas y con nuevas cosas y yo creo que eso es un poco bueno. Generalmente la gente del sur es un poco más apagada y a veces muy encerrada y han venido como a remecer un poco, despertar un poco más. Sí. Ahora, lo malo, bueno, no sé si tú conociste Puerto Vara hace 20 años atrás. Lo malo es que Puerto Vara se formó ya no un pueblo, sino que ya es una ciudad y empiezan a aparecer todos los problemas de la ciudad. Hacia urbe, sí. Taco. Bueno, empiezan a ver los tacos, ya. Obviamente empezaron mucho más los robos. Antes jamás nosotros cerrábamos un auto, salíamos del auto, comprábamos, dejábamos las cosas adentro y no cerrábamos los autos. Qué buen dato. Esta semana apareció en el diario El Yanquihue en titular, 52% aumentaron los robos a vehículos en Puerto Vara. Sí. Una cosa que impensada. Claro. Esas cosas como que nosotros no, o sea, vas al supermercado en la época de verano, no puedes entrar o tienes que ir muy temprano o muy tarde, pero si no está lleno. Exacto. ¿Ya? Las calles no tienen estacionamiento. ¿Ya? O sea, hay un montón de cosas que se vinieron como para mal, diríamos. ¿Ya? Es como que una casa chica que antes tenía, qué sé yo, 5 huéspedes, 5 invitados, ahora dentro de la misma casa estamos queriendo meter a 20, a 30. Así es. Entonces yo creo que hay que mejorar varias cosas ahí. ¿Y lo feo? ¿Cuál sería lo feo? Lo más que a usted le choca, que le parece... Bueno, lo feo de todo esto, mira, yo creo que a lo mejor me van a pecar, ¿ya? A ver. ¿Ya? Pero yo pienso que Puerto Vara no ha cuidado su imagen en cuanto a construcción, ¿ya? Ahora, creo que lo más feo que pudieron hacer fue ese mall, no sé cómo lo hicieron y cómo lo permitieron hacer ahí donde está, habiendo tantos lugares a los alrededores. Sí. ¿Ya? Eso es una de las cosas que a mí me ha chocado mucho porque pienso que no tendría que estar ese edificio ahí donde estamos. Correcto. O sea, mucha gente no está en desacuerdo que lo hayan instalado. No. El problema es dónde lo pusieron. Todo el mundo tiene. O sea, yo pienso que está muy bien, hay progreso, hay más trabajo para la gente, ¿ya? Pero ¿dónde lo ubicaron? En pleno centro de la ciudad, po. La calle San Francisco, ahí se va. Claro, es increíble. Entonces esa es una de las cosas que a mí no me gustan de Puerto Vara. O sea, de que se ha hecho ahora. Mira, tal vez yo creo que es bueno tener esa calle techada y hacer eventos y todo, pero yo creo que tampoco lo habría hecho en el centro de Puerto Vara. Puerto Vara es muy pequeño, se junta toda la gente ahí. Sí. ¿Ya? Entonces pienso que si hay que hacer eventos y cosas así, podrían haber sido tal vez en otro lugar, en un lugar un poco más retirado, aunque tengas que caminar un poco, pero no en el centro. Si Puerto Vara, el centro son 5 cuadras. Sí, 5 cuadras a la redonda. Y si todo lo tiramos para el centro, se nos rebalsa todo. Exacto. ¿Ya? Entonces el verano es un colapso, está todo lleno, está todo ahí. Si tratamos de abrirnos un poco para los lados, es diferente, la gente se va a desparramar.
Yo pienso que eso es un poco, o sea, esa es una de las críticas que yo hago. Sí, ¿Ya? y muy bien Fíjate. recibida es su crítica y no es el primero que la hace. ¿Sí? Hay varios otros que estamos, me incluyo, considerando que tal vez el lugar Sí. donde se No, construyó el molde yo creo que no eso era es una adecuado. de las cosas que a mí me han chocado. Ahora, pienso que tal vez se podría hacer algo bonito y no se ha aprovechado la costanera de Puerto Varas. Sí, ¿Ya? exacto. Ahí la gente camina, la gente Deporte. deporte, no sé, tal vez algunas glorietas, algunos lugarcitos donde la gente pueda sentarse a tomarse una bebida, a tomarse una cerveza, no sé, pero es todo pelado, todo cemento, no sé, hay algo que me choca de la costanera de Puerto Varas, que yo creo que ahí falta algo, que es un lugar tan bonito donde transita mucha gente todo el tiempo, pero no tiene ningún atractivo. Exacto. Eso- Estoy de acuerdo. Sí. Créame que también varios de nuestros invitados nos han hecho la misma apreciación al Sí. respecto. Don Pedro, una vez más quiero agradecerle por abrirnos las puertas del museo. Invitamos a todos la audiencia, a los telespectadores de El Late, a que se den un tiempo, que vengan con la familia, un día sábado, un día viernes, los domingos también está O sea, atendiendo. nosotros en el invierno tenemos un horario de solamente sábado y domingo. Sábado y domingo. Ahora, los días de semana tú puedes visitar el museo siempre y cuando tú llamas por teléfono antes para contestar una hora. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque no vale la pena tener el museo abierto para la poca gente que viene. Perfecto. Ya. Entonces los días, temporada de invierno, los fines de semana, venga, tómese un tiempo, participe, conozca la parte histórica. Los niños yo creo que van a salir fascinados de este lugar y van a poder también enriquecer un poquito la parte histórica y obviamente el área cultural. Nosotros lo dejamos hasta aquí, agradecemos la audiencia. Esto es El Late de Nacarate. Recuerde, usted puede escribir